Pregunta. A unos les he escuchado que Zedillo fue presidente de México entre 1994 y el año 2000. Fue bueno, y a otros que fue malo, que Salinas le dejó un mugrero y que las decisiones difíciles le tocaron a Zedillo y que una de esas fue la devaluación del peso mexicano. Te voy a contar. Yo escribí y está accesible en internet gratis, porque es de las obras que liberé en Creative Commons, lo que se llama la crónica del desconcierto, sobre los desconcertantes primeros 101 días del gobierno de Zedillo. Carlos Salinas había creado una fantasía económica, es cierto, para quedar él muy bien porque soñaba con ser el secretario general de la ONU o algo por el estilo. No es una iluminación extraña entre los presidentes de México. Ya la había tenido Echeverría también. Y entonces mantuvo una posición del peso, digamos que falsa o forzada, en vez de proceder a una devaluación, porque él había cometido muchas atrocidades en el proceso de neoliberalización del país. Del neoliberalismo de verdad, no de lo que López Obrador dice que es neoliberalismo, que no tiene puta idea, sino del neoliberalismo de verdad. Vender las empresas públicas, venderle Teléfonos de México a su amigo Carlos Slim, venderle las minas a otros que eran sus amigotes, vender muchas otras cosas y establecer un tratado de comercio, de libre comercio, contra el que muchos nos opusimos, pero no a la voz de no queremos comerciar con los malditos yanquis, no. Nos opusimos porque decíamos, queremos un tratado de libre comercio, pero no este. Queremos un tratado de libre comercio que establezca unas bases de igualdad suficientes para el desarrollo del país. Y mi ejemplo era la Unión Europea. Cuando un país va a entrar a la Unión Europea, pues tiene apoyos económicos para crear una clase media, para tener una economía que funcione dentro del mecanismo de la Unión Europea, ¿no? Porque tenemos una unión económica también. En el caso del Tratado de Libre Comercio tienes una potencia brutal como Estados Unidos, una segunda potencia fuerte como Canadá y México, que es un país del tercer mundo. Entonces yo decía, bueno, ¿con qué va a financiar Estados Unidos y Canadá el desarrollo económico de México para que pueda firmar el Tratado de Libre Comercio en una, bueno, no igualdad absoluta, pero no en una situación de un desequilibrio tan acusado? Con todo esto y mucho más, con el gasto en los programas sociales de solidaridad, que él era como López Obrador también, Carlos Salinas dejó la economía en una situación frágil. Lo que ocurre, y lo cuento, pero detalladísimamente en mi libro, porque además este libro lo acordé con Planeta un mes antes de que tomara posesión Zedillo, así que estuvimos estudiando todo el tema, estuvimos yo y mi conciencia estudiando todo el tema más de un mes antes de que el 1 de diciembre de 1994 Ernesto Zedillo Ponce de León tomara. Ya para entonces Ernesto Zedillo me mandaba sus discursos, me mandó todos sus discursos cuando era secretario de Educación, lo cual me daba mucho miedo porque indicaba que sabía dónde vivía yo, ¿no? Y eso siempre es peligroso en México. Ya ves qué peligroso era que se enterara López Obrador de dónde vivías o si tenías cuenta bancaria. Te publicaba hasta el PIN si podía. Entonces, lo que ocurre el 19-20 de diciembre de 1994 es que Zedillo se ve ante la necesidad de devaluar la moneda y de hacer una serie de ajustes económicos. Y entonces les avisa a sus amigotes, a la gente de Mosca, a la gente de plata, a los grandes inversionistas, oye, va a pasar esto, para que tú cambies ahora tus pesitos en dólares y pues, no sales perdiendo y quedo bien contigo. Digo, pero si mañana necesito que me des un trabajito o algo por el estilo. Esos trabajitos ha tenido Zedillo desde el 1 de diciembre del 2000 hasta hoy, 24 años cobrándosela el miserable hombrecillo Zedillo. Bien. Y todo el mundo se enteró. Y entonces, en vez de una devaluación controlada, lo que hubo fue un arranque en contra del peso, donde todo el que tenía pesos y posibilidades los convirtió a dólares el 19 de septiembre, si fue el 19, si no tengo el 19 de diciembre, si no es exacto es por allí, o el 20-21 de diciembre, y el peso se fue
a un 30% de devaluación. 30% de devaluación implicó que los intereses se fueran al 140%. Te explico. Esto me pasó en mi casa. Yo perdí mi casa gracias a Zedillo. Yo tenía una pequeña casita en la que estaba pagando la hipoteca. 140% de intereses significa que si tú debes 100 de tu casa, tienes que pagar 140 durante un año para seguir debiendo 100. Es decir, del capital, del principal de 100, ponle, el 140 de intereses significa que tú tienes que pagar el 140% de esos en intereses. Tienes que pagar 140. Y sigues debiendo los 100 originales. A continuación, el desastre fue absoluto. La ruina económica que provocó Zedillo en 1995, que yo conocí de cerca. Yo perdí mi casa, pero no fue lo peor. Yo ayudaba, por ejemplo, a los del Barzón, que fue cuando se organizó el Barzón como organización de deudores, y yo iba los sábados a las instalaciones del Barzón y tú veías que llegaban parejas a asesorías psicológicas, que daban un montón de psicólogos, la mitad de ellos argentinos, por supuesto. y las parejas iban a asesoría, o gente sola que iba a asesoría psicológica, que daban todo el sábado un montón de psicólogos en las instalaciones del Barzón. ¿Por qué? Son parejas que se están divorciando porque perdieron la casa, el coche y no tienen para pagar las tarjetas de crédito. Gente que se estaba suicidando y gente que se suicidó porque el agobio de las deudas llegó a ser brutal, pero brutal. Yo mi coche lo tenía pagado, por suerte. Lo había yo comprado en efectivo, un coche usado, pero yo vi verdaderas tragedias humanas que a Zedillo le dieron igual. Él estaba al servicio de la economía y al servicio de los que controlan la economía. Esa es la historia real. ¿Que Salinas dejó un cochinero? Sí. Pero que Zedillo metió la pata, la metió. Y luego quiso culpar de todo a Salinas quiso culpar de todo a Zedillo, y el día 101 del gobierno de Ernesto Zedillo, Salinas abandonó el país. Después de hacer un asunto teatral bastante repugnante que también cuento allí. De hecho, el libro originalmente era Los 100 primeros días de Ernesto Zedillo, porque se supone que los 100 días son la luna de miel de los nuevos mandatarios con sus gobernados. Pero lo subimos al día 101, los primeros 101 días del gobierno de Ernesto Zedillo, porque en el día 101 se fue Salinas, y eso digamos que marcó un punto de inflexión en toda la historia del desastre económico que organizó, patrocinó y luego mal manejó con el Fobaproa y con las unidades de inversión Ernesto Zedillo, y terminó con eso. Cuando se convirtieron las hipotecas, las deudas de pesos a una cosa inventada llamada las unidades de inversión, que siguen usándose, que siguen aumentando de precio todos los días. Yo me acuerdo que yo estaba en el banco firmando el nuevo préstamo, lo leí y le dije, pues que en 2 años esto no va a servir para nada, en 2 años no lo voy a poder pagar. Mire usted, y le hice números, esto en 2 años estamos fritos otra vez, estamos donde estamos ahora. Si no me diga eso porque llevo 13,000 de estos contratos ya firmados. Gente que no leyó el contrato. Dije, bueno, lo firmo y pongo mi casa a la venta para salvar lo que sea posible salvar. Esa es la historia, pues, de Zedillo y el error de diciembre, que se llamó el error de diciembre, fue el de Zedillo por avisar que iba a hacer algo que tenía que haber hecho con absoluto sigilo para tener algún control sobre el mercado de la moneda.